Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutriando. Hoy estamos con la nutricionista Beatriz Boullosa, quien es fundadora del área de la nutrición de la Selección de México, ¿no es cierto? Y también es presidenta de la Federación de Fútbol, si no lo estoy diciendo mal. No, de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Eso, exactamente, qué bueno que me corrigió. Bueno, primero que todo, antes de ya comenzar con las preguntas, cuénteme cuáles son sus proyectos actuales. Me estuvo comentando que está lanzando una aplicación para profesionales de la salud, así que cuéntame un poco antes de comenzar. Bueno, ando en muchos proyectos, uno de los cuales, como bien mencionas, es muy reciente, recién salió del horno. Es una aplicación, se llama BookMe, y en realidad busca acercar no solo a los profesionales de la salud, sino a cualquier profesional a las personas que puedan solicitar de sus servicios, que tengan alguna duda muy rápida, muy puntual y que estas personas los puedan ayudar a través de un link. No hay, las personas que tengan la duda no tienen que descargar absolutamente nada y ahí pueden contactar a todos estos profesionales que les pueden ayudar a resolver. A veces se te muere la computadora y necesitas que alguien te rescate, o a veces tienes algún tema médico que sí requiere de una atención rápida y puntual. Entonces, bueno, este es el proyecto en el que ando actualmente. Ah, súper. No, también lo estuve viendo y también tanto para los profesionales como para los pacientes es una muy buena opción, así que genial. Muchas gracias. Bueno, también me gustaría saber un poco acerca de cuáles son los principales desafíos que usted digamos, a los cuales se somete o a los cuales se enfrenta como presidenta de la nutrición deportiva en México. Bueno, la realidad es que el principal reto es tratar de combatir toda la malinformación que hay actualmente alrededor de los temas de la nutrición deportiva, que son los alimentos, la hidratación, las ayudas ergogénicas. Desgraciadamente, hay tanta información que puede incluso dañar a los atletas o a las personas físicamente activas, que nuestra labor de informar, pues a veces no es suficiente, porque nosotros buscamos llegar a todas las personas, pero a veces no es tan fácil poder llegar, sobre todo al usuario final. A veces siento que nuestra federación llega muy bien a los profesionales, estos nutricionistas alrededor de Latinoamérica, que entienden muy bien la importancia de unas bases científicas, pero a veces no llegamos al consumidor final, a los atletas o a las personas físicamente activas, que se informan más bien en las redes sociales o de manera muy rápida con influencers, no me gusta mucho esa palabra, bueno, pero con estas personas que no necesariamente tienen una ética y una profesión y una base científica, y por lo tanto ese es, creo que, el reto más grande que enfrentamos como federación. Exacto, qué bueno que mencionó eso. Quizás también es un desafío para todos los nutricionistas que tal vez nos abramos quizás a nuevas posibilidades, porque por ejemplo, muchas personas, sobre todo gente de 18, 25, 30 años, busca información en TikTok, por ejemplo, o Instagram. Y nuestra gran competencia, que son todas estas redes que mencionas, evidentemente son redes que son muy entretenidas, Mm. son muy comerciales, pero no significa que sean necesariamente ni éticas, ni científicas, ni formales. Y por eso es muy difícil, y nuestro gran reto es encontrar la manera de informar al mismo tiempo que lo hacemos de manera amigable y Mm. entretenida. No tenemos por qué hacer un circo como sucederían en otras redes, pero sí por lo menos que no se vuelva tan científica la información que se pierda porque no hay interés. Entonces, esos son los retos que, como bien dices, no enfrentamos solo nosotros como federación, sino estoy segura que todos los nutricionistas que nos escuchan sufren horrores de ver que sus pacientes llegan con, es que escuché en el TikTok que si me tomo esto en ayunas bajo de peso y que el músculo no sube si no hago eso. Y entonces a veces pasamos más tiempo quitando todos estos mitos que brindando la información puntual que nos corresponde. Claro, en el fondo acercar la información a una persona común y corriente de la base científica es complicado, no es fácil. Exactamente, no es fácil, pero en esas andamos. Eso. También me gustaría escuchar acerca de su experiencia. Pues usted es fundadora del área de nutrición de la Selección de Fútbol de México. Efectivamente, hace
12 años ya van a ser, entré yo a la Federación Mexicana de Fútbol cuando todavía no existía absolutamente nada en el área de nutrición. Entonces, desde cero fundé el área de nutrición, lo cual fue un gran reto, pero también me brindó muchísima satisfacción porque pude implementar todo lo que había estudiado con pasión por años y lo pude hacer a mi gusto, a mi manera y nuevamente, como te digo, todo basado en ciencia. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con absolutamente todas las selecciones femeniles, varoniles, pequeños, grandes, mayor, playa, futsal, y esto me brindó muchas experiencias muy buenas. Repito, retos que sin duda me hicieron crecer como persona y como profesional. Y bueno, la verdad es que hoy me da satisfacción darme cuenta que, bueno, se ha logrado cambiar la cultura, por lo menos dentro del fútbol de México, sobre la importancia de tener a un nutricionista especializado en el área para apoyar a un equipo de fútbol. Claro, exacto. ¿Y hace cuánto tiempo fundó el área de la nutrición? La fundé hace 12 años, estuve durante 10 años ahí, salí de selecciones nacionales hace 2 años y digamos que cuando yo entré, pocos equipos de fútbol de la Liga Mexicana tenían algún nutricionista y a veces los que tenían no estaban especializados en nutrición deportiva. Y gracias creo que al trabajo que realicé junto con todo mi equipo, se cambió esta cultura y se empezó a darle más importancia a la nutrición y sobre todo también al perfil del nutricionista. Obviamente, como todos los casos, seguían ingresando nutriólogos no especializados, pero lo que más gusto me da es que el propio sistema abortaba a estos nutriólogos que no estaban especializados en el área, porque finalmente no tienen las herramientas, por ejemplo, para hacer mediciones antropométricas o para brindar conocimientos puntuales y específicos en el área de la nutrición deportiva. No, súper. ¿Y cuánto ha tenido también experiencia en otros deportes? Por ejemplo, México es súper famoso por el boxeo. México es muy famoso por el boxeo. Algún tiempo fuimos famosos por la marcha, por más deportes de atletismo. Tenemos una grandiosa atleta en el taekwondo y bueno, también en clavados y todo. En lo personal, a mí me ha tocado trabajar con la raquetbolista Paola Longoria, que es la raquetbolista número 1 a nivel mundial. Como te mencioné, estuve muchos años en el fútbol. He trabajado con muchos triatletas, he trabajado con gente de maratón, he trabajado con algunos que otros atletas de taekwondo, de tiro, pero también de rugby, pero específicamente en el box solamente me tocó ver a un par de boxeadores amateurs y es en verdad un reto dentro de la nutrición deportiva muy grande porque estamos hablando de un deporte de peso en donde se generan ciertas estrategias con las cuales me cuesta mucho trabajo empatar para llegar al peso requerido para la competencia. Entonces, digamos que es un área de la nutrición deportiva que en lo particular no me gusta tanto porque se pone el deporte o la cultura deportiva por arriba de la salud. Claro. Pasa en muchos deportes, pero por lo menos en el fútbol, que fue en el que más trabajé, no sucede. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo estos deportes estéticos de peso que requieren de un sacrificio y de unas prácticas muy complicadas en relación a la nutrición. Exacto. Y ahora ya, digamos, hablando netamente del fútbol, donde usted me decía que tiene más experiencia, ¿cuáles son las principales funciones de un nutricionista en el área del fútbol? Bueno, hay muchas funciones. La primera es la más importante con cualquier persona con la que estemos trabajando, que es generar una evaluación, saber cómo se encuentra el sujeto al que vamos o con el que vamos a trabajar y que vamos a intervenir. Pero esa es como la parte básica, indispensable, ¿no? Conocer muy bien cómo está su composición corporal, cómo está su estado de salud, incluso cómo está su estado anímico, porque en muchas de las preguntas que les hacemos nos podemos dar cuenta si están viviendo una etapa crítica o importante a la cual tenemos que prestarle atención. Entonces, esa evaluación se vuelve muy importante y esa es la base a través de la cual vamos a poder desarrollar muchísimas otras cosas. Pero como bien te decía, hay una especialidad dentro de
de la nutrición deportiva, que es la antropometría, que es poder determinar la composición corporal de los atletas, pero no solamente determinar cuánta grasa tienen y cuánto músculos y cuánto pesan los huesos, sino incluso determinar o predecir en términos del crecimiento, el desarrollo, la madurez. También esta antropometría te permite poder establecer si, en este caso, tu jugador o tu atleta está de acuerdo al perfil que se le exige dentro de la cancha, deportivamente hablando. Y estas herramientas, repito, sí son muy puntuales en cuanto a esta profesión. No es algo que quizás hicieras en la consulta con un paciente que iría a bajar de peso, ¿no? Entonces, estas herramientas dentro de la nutrición deportiva te brindan la posibilidad de hacer muchos abordajes y de compartir toda esta información con todo el equipo multidisciplinario y enriquecer la práctica. Después viene el acompañamiento con el plan de alimentación, que este plan de alimentación, cuando estamos hablando de un deporte en equipo, pues hay un buffet, entonces no es como que estás tratando con una persona, pero sí tienes que dar el abordaje de manera personal y después viene el planteamiento en equipo. También tienes que dar mucha orientación alimentaria, los tienes que educar en relación a los hábitos, al estilo de vida, que aprendan a comer, sobre todo porque muchos de estos son jóvenes, están en formación y requieren de agarrar estos hábitos a bastante buen tiempo para después llegar a no solamente a ser buenos en la cancha, a rendir muy bien, sino sobre todo a cuidar su salud. Claro, sí, en el fondo también con la nutrición se pueden evitar, por ejemplo, lesiones, fracturas, etcétera. Exactamente. Puedes prevenir enfermedades, lesiones, muchas cosas. Claro, también, por ejemplo, el tema de la hidratación, que es súper importante en el fútbol. La hidratación es un tema muy puntual porque en el fútbol y en muchos otros deportes puede determinar en gran medida el éxito deportivo. El hecho de que se presenten calambres, el hecho de que no presenten fatiga. Entonces, sí es muy importante evaluar el estado de hidratación y generar estrategias específicas. Exacto, también justamente el color de la orina es un muy buen indicativo. El color de la orina y además ahí toma gran relevancia esta parte que te mencionaba de la educación. Hacer conscientes a los atletas de que observen el color de la orina, cuantifiquen cuánto se están hidratando, pero además con qué se están hidratando, que aprendan a diferenciar entre las distintas bebidas a las cuales tienen acceso y el porqué de cada una de ellas. Es claro, que entiendan el por qué están consumiendo lo que consumen. Exactamente. Ahora, por ejemplo, yendo al fútbol amateur, no sé en México, pero al menos acá en Chile, por ejemplo, en cuanto al fútbol amateur, no es tanto la presencia de nutricionistas deportivos que yo he visto en la zona en la que yo vivo. No sé cómo ha sido su experiencia en fútbol amateur, no profesional. En el fútbol amateur, sin duda, hay un reto mayor porque al no tener los apoyos económicos y de logística para cuidar su alimentación y su hidratación, debemos nosotros de ser muy sensibles como profesionales en cuanto a las opciones que les podemos brindar. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una bebida deportiva que puede ser de gran utilidad para el rendimiento de estos jugadores de fútbol, no necesariamente va a ser accesible para todos. Van a haber muchos que económicamente no se puedan dar este lujo y entonces tenemos que nosotros brindar otras alternativas que sean económicas, pero igual de efectivas, porque sí las hay y solamente quien está especializado en el tema puede poner estas otras alternativas a la orden o al ofrecimiento de estos atletas amateurs. Y también ahí hay una labor muy importante con quienes acompañan al jugador, sea que principalmente pueden ser los papás, a quienes tenemos que ayudarles y tranquilizarles y orientarlos porque muchas veces están preocupados si su hijo no tiene la talla o el peso esperado o la composición corporal robusta que quizás están imaginando. Entonces también hay que orientarlos sobre los procesos de crecimiento y desarrollo, hay que orientarlos sobre cómo deben de recuperar o alimentar a sus hijos porque hacen lo mejor que pueden, que no necesariamente es lo mejor. Me ha tocado trabajar con varios jóvenes, y me refiero incluso niños que están en el fútbol y que
prometen un buen futuro en el deporte, en donde las mamás consideran que de darles de desayunar huevo antes de un partido, pues es la mejor alternativa, pues porque el huevo nutre mucho y sabemos que es un alimento rico en proteínas y en aminoácidos importantes, pero tiene uno que explicarles que en ese momento no es la mejor alternativa. Claro, son bastantes retos a los que en el fondo uno se enfrenta en la consulta. Y también es súper importante, yo cuando hice la práctica la parte de fútbol profesional, en los clubes de Universidad de Chile, el tema de los agentes. Por ejemplo, siempre a los niños como más que eran promesas del fútbol, afuera del club los estaban esperando porque al final el fútbol, bueno, yo creo que en todo el mundo es un negocio. Sí. Entonces también eso era como un tema complicado también y como usted dice, era importante el equipo que llevaba o que acompañaba al jugador, al deportista. 100%. Exacto. Entonces ahora yéndonos ya más que nada al deporte amateur o a las personas físicamente activas. Con respecto a la alimentación, nutrición, entrenamiento, ¿qué tips, por ejemplo, podríamos entregar a una persona que busca mejorar su composición corporal? Ok, para alguien que busca mejorar su composición corporal, tiene que tener primero muy claro dónde está parado, porque a veces, y sucede muchísimo, que queremos mejorar nuestra composición corporal a partir de ciertos estereotipos, ideas preconcebidas de cómo deberíamos de estar y seguramente muchos desearían tener la composición corporal, el físico de Cristiano Ronaldo, y no se plantean primero saber dónde están ellos, cómo están sus fibras musculares, su porcentaje de grasa, incluso conocer hasta su propia genética para saber si las fibras que predominan en ellos son fibras largas, fibras de resistencia o fibras cortas, que son fibras de fuerza, porque estéticamente se van a ver totalmente diferentes. Y a veces, y lo veo mucho en los jóvenes, que se plantean ideas de un peso y de un físico que no tienen nada que ver con su realidad. Entonces, por eso recomiendo mucho que se acerquen a un profesional especializado en el área, que les tome la composición corporal, que les diga con toda claridad, estás o no dentro de tu peso, la relación entre tu músculo y tu grasa es la adecuada o no. Ejemplo, si estás en una etapa de crecimiento y desarrollo, que no vayan a cometer el error de hacer dietas o de tomar suplementos que incluso puedan dañar este proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, es muy importante que no hagan un planteamiento de modificar su cuerpo o su composición corporal sin saber a ciencia cierta bien dónde están parados y con qué recursos físicos cuentan a favor y en contra, ¿no? Claro, qué Eso sería importante. como el primero. Exacto, porque también, por ejemplo, hay muchos, como tampoco quiero andar mucho en ese tema, pero personas que quizás no son profesionales, como mencionamos al principio, que prescriben dietas, porque en el fondo prescribir una dieta para bajar de peso no es muy difícil, pero No. como usted dice, en el fondo quizás también puede generar frustraciones en esa persona si no logra ese físico soñado, o incluso también mala relación con la comida, trastornos alimentarios, que es mucho más complicado. Totalmente de acuerdo. Y repito, de ahí la importancia de tratar con una persona especializada en el tema, que sea profesional, que tenga las credenciales, porque entonces esperamos que tenga la ética para hacer un abordaje realmente personalizado y meticuloso, porque una de las frustraciones más comunes en algunos hombres es el no poder tener o desarrollar la masa muscular que tanto desearían, marcar muy bien el abdomen o los bíceps o la espalda. Y esto, repito, tiene un gran factor genético que muchas veces, si no se conoce, si no se aborda, si no lo menciona el profesional de la salud, únicamente generan una terrible frustración en personas que, por ejemplo, te decía, tienen fibras largas de resistencia, en donde lograr esa musculatura pues no está dentro de sus genes. Claro, de hecho también por esa misma frustración se ve mucho abuso, por ejemplo, de esteroides en personas físicamente activas que van al gimnasio, sobre todo en hombres. 100%. Y sabemos que los esteroides, y ahí es donde hay que ser como muy claros con nuestros pacientes,
porque llegan y te comparan, es que mi vecino, mi amigo, mi compañero, él sí su entrenador le dio esto y está marcado y se ve espectacular. Y entonces decirle, por supuesto, si tú te metes todas estas sustancias prohibidas, todos estos hormonas o prehormonas, claro que sí vas a lograr ese desarrollo y esa musculatura, pero el precio que vas a pagar por los efectos secundarios es muy alto. Y hay que sabérselo decir, no cerrarnos, decir, no tomes nada de eso, no, está prohibido. Es darle la información del por qué y para qué, porque si no se sienten como, esta persona no sabe y lo más fácil es decirme que no los use. No, sí sé lo que cuestan, sé cómo funcionan, sé los efectos que tienen, sé todo lo positivo que te vas a sentir con más energía, con más fuerza, con más potencia, vas a desarrollar más músculo, te vas a morcar más fácilmente, pero también existen todos estos efectos adversos. Meter este tipo de sustancias, específicamente hormonas o prehormonas en tu cuerpo, descompensa toda la producción hormonal en tu cuerpo, toda. En el momento en que tú le das de manera exógena lo que debería ser de manera endógena, el cuerpo se pierde en este proceso y aunque se pueda llegar a ver bien, no necesariamente se va a sentir bien. Exacto, exactamente. Y en cuanto, por ejemplo, al entrenamiento mismo, porque, por ejemplo, si una persona común y corriente que no es del área, busca en YouTube, busca en Google, hay muchas fuentes que dicen el HIIT es el mejor ejercicio para quemar grasa, no, es el ejercicio aeróbico, no, son las pesas. Si vamos al entrenamiento mismo, obviamente una persona sedentaria se va a ver favorecida por cualquier tipo de entrenamiento, pero si queremos ya optimizar, digamos, la disminución de grasa y aumento de masa muscular, ¿qué entrenamiento podríamos recomendar? Acabas de decir algo que, fíjate, creo que no cualquier persona sedentaria se va a favorecer de cualquier movimiento, al contrario. A veces las personas sedentarias empiezan, como tú dices, buscar información, empiezan con el HIIT y lo primero que logran es una lesión, Claro. una contractura, un dolor, una mala experiencia y terminan odiando el ejercicio. Para hacer cualquier tipo de ejercicio y sobre todo si lo vamos a abordar desde cero, primero tiene que haber un acondicionamiento físico. Esto es importantísimo porque escucho esto que me dices varias veces, es que los HIIT es lo mejor y entonces ves personas que hace muchos años que no hacen ejercicio y de repente te dicen, ya voy a empezar a hacer HIIT porque ya me dijeron que con esto quemo mucha grasa y que se le acelera mi metabolismo. Yo les digo, momento, o sea, si no te has acondicionado físicamente, hacer HIITs no es un tema sencillo. El HIIT es maravilloso ejercicio, te saca de la zona de confort, sin duda ayuda a movilizar muchísimas calorías y a lograr beneficios cardiorrespiratorios, pero mucho ojo, primero tiene que haber este acondicionamiento físico, estas bases de la fisiología del ejercicio para que te permitan después poder ponerte más retos. Entonces, sí, sin duda, cualquier persona sedentaria que se empiece a mover va a ser ganancia, pero tiene que elegir el movimiento que no le produzca alguna lesión, alguna mala experiencia y paulatinamente debe de ir creciendo en ese movimiento. Y además, cualquier persona debe de tener muy claro si sus objetivos son subir masa muscular. Para incrementar la masa muscular está muy bien definido. Lo primero que lo va a definir va a ser la parte genética y la parte no es lo mismo un hombre que produce de manera natural testosterona que una mujer que no produce testosterona. No es lo mismo un joven que produce hormona de crecimiento que un adulto que ya no produce hormona de crecimiento. No es lo mismo un joven que está calcificando sus huesos que a una persona que quizás hasta puede tener osteoporosis, osteopenia. Entonces, la situación es muy personal, muy particular. Las generalidades no aplican y hay que ser muy cuidadosos porque te dicen, ay, brincar la cuerda es buenísimo. Si no tienes osteoporosis, osteopenia, o si no tienes una cierta condición que te impida brincar. Entonces, por eso las recomendaciones son personales, puntuales y conforme a los objetivos. Entonces, bueno, te decía, para desarrollar masa muscular está esta parte, pero también van a estar los ejercicios de fuerza, pero no cualquier ejercicio de fuerza. Tienen que ser ejercicios de fuerza que te saquen de tu zona de confort. Pero no basta con que te saquen de tu zona de confort. Tienes que repetirlos cada 72, 48 horas o dependiendo el grupo muscular que muevas, pero porque te dicen, es que yo hago pesas 2 veces a la semana y no se nota, ni se va a notar, porque 2 veces a la semana no estás recibiendo el estímulo suficiente, constante para generar realmente los resultados que quieres. Entonces, va más allá de
un ejercicio, de una recomendación, es en conjunto todo lo que hagas alrededor, porque también va a influir cuánta proteína consumes, en qué momento la consumes, cuántas horas duermes y hasta incluso si tomas o no ciertos suplementos, ¿no? Exacto, al final es un todo, no es solamente una indicación. Y ojalá esto le sirva a tu audiencia para entender que cuando escuchen que alguien hace una recomendación así, empiecen a dudar de la ética de esta persona. Claro. Porque si alguien hace una recomendación generalizada, probablemente no tiene la ética suficiente para reconocer que no somos los más populares las personas que estamos basados en ciencia, no somos lo más querido, no somos los más marqueteros, porque siempre vamos a tener la respuesta de, pues depende, es particular, de manera individual, y la gente no le gusta escuchar eso, porque la gente lo que quiere escuchar son recetas mágicas de, si tomas vinagre en ayunas, quema grasa. Y ahí está todo el mundo tomando vinagre en ayunas para quemar grasa, y no hay una ciencia, una explicación, una evaluación, un abordaje ético y profesional, ¿no? Claro, en el fondo siempre cuando yo quiero mejorar mi composición corporal, mejorar mi salud, siempre asesorarnos por profesionales, no buscar información en YouTube, ni en Google, ni en TikTok. Exactamente, exactamente. De hecho, también usted lo dice en un video por NutriInfo que vi hace un tiempo atrás, que en el fondo, claro, siempre el plan de alimentación es base, pero también el entrenamiento personalizado. Totalmente. Van uno de la mano del otro. Hay gente que me pregunta, ¿es cierto que 80% es la alimentación y 20% es el ejercicio? Digo, yo no sé de porcentajes, yo solamente sé que una mesa necesita de sus 3 o 4 patas para sostenerse, pero no tratemos de que, ¿cuál pata carga más? Pues todas las patas cargan, todas las patas influyen y si tú quitas una pata vas a desbalancear la mesa, así de sencillo. Entonces, ¿quieres resultados? Busca tener absolutamente todos los factores cubiertos. Sí, tu alimentación, también el ejercicio, pero también va a influir muchísimo el descanso y también va a influir muchísimo tu estado anímico. O sea, aquellas personas que lo dejan absolutamente todo y dejan de tener reuniones familiares y dejan de tener vida social para tener un cierto físico, en mi punto de vista personal, no son unas personas saludables, porque la salud implica también tener relaciones familiares, personales, satisfactorias. Exacto, exactamente. Claro, de hecho, muchas personas hacen justamente eso, se aíslan para alcanzar ese físico soñado que ven en redes sociales, o que debería tener un hombre, o debería tener una mujer. Entonces es complicado igual también ese tema. Y recordar que las redes sociales nos engañan mucho y que a veces vemos cuerpos hermosos, espectaculares, pero no sabemos la historia que hay detrás de esos cuerpos. Sí, eso que bueno que también lo mencionó. Y ahora también para ir cerrando, lo que yo siempre me cuestiono y también he conversado con otros colegas, es que claro, en el fondo lo ideal es siempre tener un nutricionista, un personal trainer o un preparador físico, pero por ejemplo acá en Chile al menos, no sé, en el resto de Latinoamérica, no es tan accesible para todo tipo de público. Entonces ahí hay una gran barrera. Mira, la realidad es que creo que antes sí era menos accesible. Mm. Hoy en YouTube podemos encontrar canales serios de, por ejemplo, de entrenamientos que incluso se pueden hacer en casa, con peso, sin peso, con ligas para mujeres, para hombres, para jóvenes. Entonces, sí creo que hoy en día se cuentan con más herramientas. Existen charlas también ahí mismo en estos canales o cursos en donde pueden encontrar herramientas que les ayuden. Pero lo más importante es que busquen que la fuente de información tenga un respaldo científico, que no sea una persona que se hizo famosa por un video X, sino que es una persona que tiene una licenciatura en el tema, una especialidad en el tema, está impartiendo o perteneciendo a institutos reconocidos para que verdaderamente tengan la tranquilidad de que no va a implicar un riesgo para su salud. Y finalmente, si esto es lo que quieren y en verdad quieren ver cambios quizás en su físico o llegar a su mejor rendimiento deportivo, esto lo tienen que ver como una inversión a la que quizás tengan que ponerse como objetivo ir ahorrando mes con mes, Claro. pero va a valer la pena en el momento en el que ustedes
pongan este dinero a disposición de su salud y no tarde o temprano pongan el dinero a disposición de un tema médico por lesión o por Claro, enfermedad, ¿no? exacto, ¿no? De todas maneras, es mucho más económico, digamos, invertir en un nutricionista, entrenamiento, antes que comprar la metformina todos los meses para la diabetes, por ejemplo. Exacto. Y repito que primero vayan leyendo y vayan adquiriendo información. Antes de aplicar nada, vayan viendo que sean personas que están reconocidas en el medio y que pueden escuchar, por ejemplo, esta gran herramienta que tú llegas a brindarle a las personas a través de un podcast. Bueno, mientras tengan el currículum y sean personas respetadas en el medio, van a poder ir adquiriendo ciertos conocimientos y ya van a plantearse las cosas de una manera distinta. Estoy segura que eso ayuda. Eso, así que con cada granito de arena dicen aporta. Exactamente, exactamente. Sí, muchas gracias, señora Beatriz, nutricionista de México. Fue una gran conversación, espero que no sea la última. No, gracias a ti por la invitación, Matías, y bueno, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia, esperando que esta información les sea de utilidad y que sobre todo, mira, que se muevan, que hagan ejercicio, el que les guste, el que les divierta, el que puedan. Muévanse, sean felices, disfruten la alimentación y sobre todo, si escuchan a su cuerpo, estoy segura que no van a romper el balance y van a poder vivir sanamente. Claro, la idea es hacer ejercicio, moverse, pero con algo que uno se lo pase bien, se divierta, no que sea un sacrificio, un martirio hacerlo. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, que esté muy, muy bien. Cuídese mucho. Hasta luego, Matías. Gracias a ti.